Bueno, seguimos con las jornadas. En esta ocasión tendremos la ocasión de escuchar a Ciro Llueca, coordinador de PADICAT, el proyecto digital de Cataluña, en la Biblioteca de Cataluña, y nos va a explicar y hablar sobre dicho proyecto. Ciro, cuando quieras. Gracias, Elena, y gracias a todos por continuar aquí después de tanto rato oyendo el resto de ponencias, después de tantísimas pausas para el café y sabiendo que nos esperan unos minutos por esta exposición. Muchísimas gracias, Elena, por invitarme a los encuentros de Artium a presentar este proyecto que tiene que ver con centros de documentación, tiene que ver con archivos y tiene que ver con el que es el patrimonio digital, sobre lo que hemos estado hablando hoy. Aquí tenéis algunas marcas de agua de algunos de los centros de documentación que estáis aquí representados y otros del País Vasco. Centros de documentación, museos, galerías, artistas, festivales, bienales, etcétera, etcétera, publicaciones, etcétera. Todos estos contenidos que se publican de manera habitual en Internet, pues evidentemente por la propia naturaleza de Internet lo que hacen es variar, mutar, son sustituidos sus contenidos de manera sistemática o bien desaparecen. Las grandes instituciones no tienen demasiado problema. Normalmente ya tienen unos sistemas que permiten guardar copias de seguridad, que es lo que conseguiremos, gracias a esas copias, pues poder acceder a esos contenidos pues en 5 o 10 años. Pero muchísimos otros recursos digitales, simplemente pues por sus recursos más escasos, cuando mutan, cuando cambian, cuando desaparecen para siempre. Y lo que hicimos en la Biblioteca de Cataluña fue intentar archivar este tipo de productos, las páginas web, los recursos digitales, lo que llamamos el patrimonio digital de Cataluña. Tal como lo describe la UNESCO en sus directrices para la preservación digital del patrimonio digital, publicadas en el año 2003, no voy a seguir la ponencia, es decir, prefiero que si a alguien le interesa leer después el texto, pues lo puede hacer en casa tranquilamente. La UNESCO pues definía ese patrimonio digital como los recursos que son fruto del conocimiento o de la expresión de los seres humanos y que tienen un contenido cultural, educativo, científico, administrativo, etcétera, es decir, todo aquello que se publica en Internet. Eso es el patrimonio digital. Pero ya antes de la publicación de esas directrices por parte de la UNESCO, y a partir del crecimiento exponencial de los servidores de Internet en los años 90, algunas administraciones a nivel mundial lo que hicieron fue iniciar procesos de preservación de su propia web, de su propia comunidad web. Básicamente tres iniciativas se iniciaron en el año 96. La Biblioteca Nacional Sueca empezó el proyecto Kulturarv. El proyecto Kulturarv lo que hacía era hacer una captura exhaustiva de determinados recursos digitales de la web sueca. Básicamente aquellos que acababan con el dominio .se, el .se, también el .nu y otros dominios que estaban relacionados con la cultura sueca, no necesariamente el idioma sueco, sino relacionados con la cultura sueca. Ellos lo que hicieron fue en el año 96 empezar a hacer capturas exhaustivas. Y eso es lo que después ha abierto un modelo que se conoce como el modelo exhaustivo de captura web. Lo que hacen es capturar, dejan los puentes abiertos y cada vez que llegan a una web que tiene enlaces externos, la mayoría de las web, pues también llegan a los enlaces externos, etcétera, etcétera, etcétera. En el mismo año, en el 96, la Biblioteca Nacional Australiana inició un proyecto llamado Pandora, que estaba dedicado también a coleccionar, a compilar su comunidad web, la web australiana. Pero en este caso, en el caso australiano, lo que hacían era hacer una selección más biblioteconómica. Identificaban 1.000, 5.000 recursos digitales australianos, e iban uno a uno capturándolo y firmando acuerdos de colaboración con esas entidades. En tercer lugar, también en el año 96, pues nació Internet Archive, la mayoría de vosotros lo conocéis, que es el gigante del archivo web. Se dedican de una manera sistemática también, prácticamente semanal, a hacer una captura de todos los recursos webs a partir de un cierto número de visitas. En ese año, el año 96, empezaron estas tres iniciativas, pero con los años estos tres modelos, el modelo exhaustivo, el modelo selectivo y finalmente el Internet Archive, han ido a parar a una tendencia que ya está generalizada en el resto de archivos web. Y es el modelo híbrido o el modelo danés, pues fueron ellos, la Biblioteca Nacional Danesa,
la primera que lo implementó. Por una parte, capturas exhaustivas, por ejemplo, en relación a un dominio, o por ejemplo, en relación a un listado de 10.000 recursos digitales. En segundo lugar, una captura selectiva en base a una selección humana, artesana, por tanto, de una serie de recursos y que son representativos de esa sociedad. Y en tercer lugar, como también emulando ciertas prácticas de las bibliotecas y los centros de documentación, lo que hacían era capturar de manera focalizada diversos acontecimientos que se consideraban claves para entender la sociedad en la cual estaba esa web. Por ejemplo, el tsunami de Indonesia, automáticamente la Biblioteca Nacional Sueca empezó a capturar todos aquellos recursos digitales que hablaban del tsunami, de cómo estaban viviendo los suecos que estaban en Indonesia, etc. Por ejemplo, elecciones, por ejemplo, premios literarios, por ejemplo, olimpiadas, por ejemplo, me comentaba Sonia, el 11S. En el momento que pasa el 11S, automáticamente pues la gente empieza a escribir blogs, empieza a publicar webs, páginas, vídeos, etcétera, y lo que hacía la Library of Congress en ese momento es recopilar toda la información publicada en Internet, información que automáticamente mutaba y desaparecía, para preservarla para el futuro. La Biblioteca de Cataluña, con esos antecedentes, este modelo híbrido, estas tres maneras de funcionar y este modelo híbrido, lo que hizo en el año 2005 fue crear el proyecto, que ahora es un depósito ya, el proyecto PADICAT, Patrimonio Digital de Cataluña. Ello entraba en unas líneas estratégicas que había marcado la Biblioteca de Cataluña, que estaba relacionada, pues evidentemente, con proyectos digitales, como muchos proyectos que hemos visto aquí. Digitalización de revistas, digitalización de libros gracias al proyecto de Google, pero siempre quedaba cojo la parte de recursos digitales nacidos vivos, del patrimonio digital nacido vivo, las páginas web. Siempre quedaba pendiente ese tema. Y en el 2005 pues, empezamos a trabajar con el objetivo, pues evidentemente, ya os estoy diciendo, de compilar, conservar y difundir esas páginas web que se publican básicamente para el público de Cataluña. Lo decimos así, tan amplio como suena, porque eso incluye, como os mostraré después, pues páginas web que están en servidores de Cataluña, aunque no traten exclusivamente de ningún tema relacionado con el ámbito lingüístico o cultural catalán y otras consideraciones. 3 años más tarde, 2008, 3 años más tarde, pues tenemos una buena noticia, y es que somos capaces de archivar la web. Somos capaces de archivar la web, y eso es muy difícil. También tenemos una mala noticia, y es que realmente en este momento no está consolidado el proyecto, ni el nuestro, ni ningún otro proyecto del mundo que se dedica a archivar páginas web. Hay muchísimos problemas, sobre todo tecnológicos, por no hablar de la necesaria apuesta de recursos económicos para que sea posible. Ahora os hablaré un poquito de esos problemas, que viene añadido en nuestro caso, en la Biblioteca de Cataluña, al menos hasta ahora, por la falta de una red, digamos, más accesible de bibliotecas que se estuvieran dedicando al mismo tema. Después, evidentemente, pues echaré un guiño al gobierno vasco, que con el proyecto Ondarenet pues está también sumándose a ese carro de preservación digital. El hecho es que hoy en día, pese a que podemos archivar la web, vemos que no resulta fácil, y los resultados que obtenemos, desde luego, no son excesivamente satisfactorios, para ser pragmáticos. El PADICAT, como os decía, es un proyecto pionero en España, que nació en el año 2005 y surgió de la colaboración entre la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca Nacional de Cataluña, y el SESCA, el Centro de Supercomputación de Cataluña, nuestro socio tecnológico. Por lo tanto, en el proyecto trabajamos 2 tipos de personas, básicamente: bibliotecarios e informáticos. La suma necesaria, imprescindible, para poder hacer un tipo de proyecto como el que nos ocupa. Conseguimos 1 millón de euros de financiación para llevarlo a cabo, y en este momento pues estamos agotando ya esa parte del presupuesto, que finaliza a final del año 2008. Utilizamos software, programario abierto, gratis, que está siendo utilizado en este momento por el resto de proyectos que están archivando web. Después os hablaré con calma de este tema. Y finalmente, pese a lo que yo me quejaba de no tener interlocutores válidos a nivel español, a nivel europeo, para poder evolucionar conjuntamente y poder trabajar conjuntamente, es cierto que existe una buena red de contactos, gracias al Consorcio Internacional de Preservación de Internet, que nos permite pues juntarnos una vez al año con esos 36 proyectos a nivel mundial que están funcionando en este momento, que se están dedicando a capturar páginas web y después a mostrarlas para asegurar su preservación,
pero de esos 36 proyectos únicamente 12 están trabajando a nivel mundial de una manera sistemática. El resto lo que hacen son pruebas pilotos, son pues una captura, 2 capturas, básicamente para hacer pruebas. ¿Qué captura Padicat? Pues como os decía, cualquier cosa, cualquier recurso digital que esté orientado al público de Cataluña, siguiendo un poquito la estela de la bibliografía de Cataluña. Es decir, gracias a la ley del depósito legal, la Biblioteca de Cataluña ingresa libros, revistas, discos, películas, etcétera, pero no ingresa a esas páginas web, como mínimo hasta que no cambie la obsoleta ley del depósito legal. Entonces lo que hacemos es, por una parte, hacemos capturas exhaustivas. Por ejemplo, todo el .cat, unos 18.000 recursos. Por ejemplo, cualquier web que nos recomienda una persona y que evidentemente pues, tiene mínimamente que ver con lo que nos ocupa. Eso está en ese momento en unas 500. Y cualquier otro recurso digital, como os decía, al cual accedemos a partir de una página web primera. Si yo voy a la página web de la Generalitat, el Gobierno de Cataluña, y capturo esa página web, automáticamente de ahí pues me salen pues 1.000, 2.000, 3.000 links externos que, si los voy siguiendo, seguramente hasta un límite de 2 o 3 niveles, pues voy a tener contenidos relacionados con lo que nos preocupa. Paralelamente a esa captura exhaustiva, lo que hacemos es una captura selectiva. Identificamos un total de 2.000 instituciones catalanas que pensábamos que eran bastante significativas de lo que se podía publicar. Y 2 años y medio más tarde, pues de esas 2.000 tenemos unos 400 convenios firmados, convenios de colaboración que nos permiten capturar, procesar y, lo más importante, que nos permiten, sobre todo, difundir después sus contenidos antiguos, sus versiones antiguas de las páginas web, y ya veis un poquito el quesito que nos indica el tipo de perfil pues, que seleccionamos. En un 22% ayuntamientos, 20% colegios profesionales. Contactamos a todos los colegios profesionales de Cataluña, porque entendimos que los arquitectos, los médicos, las enfermeras, los abogados, etcétera, eran buena muestra de la sociedad catalana, por lo que afecta a publicación de recursos web. El sector cultural, evidentemente, tiene un peso bastante importante, puesto que nos fijamos en museos, en centros de arte, en galerías, en artistas, en festivales, y después, pues ya veis un poquito de todo. Y en tercer lugar, lo que hicimos, además de esa captura selectiva y esa captura exhaustiva, pues lo que hicimos fue fijarnos en determinados acontecimientos, como os decía, que nos pueden servir en un futuro para entender cómo era la sociedad digital catalana. Como teníamos una serie de elecciones por delante, pues empezamos con elecciones, que era un hit en los archivos web. Todo el mundo que hacía archivos web pues estaba capturando páginas web. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues venían las elecciones al Parlamento catalán del año 2006 y seleccionábamos pues 1.000 recursos, entre los blogs de los candidatos, las webs de los partidos políticos, las webs institucionales, blogs también de personas que simplemente pues estaban comentando ahí sus cosas, y entonces de esos 1.000 recursos pues hacíamos capturas prácticamente a diario. De manera que ahora eso no tiene demasiado interés, pero en el año 2026 posiblemente sí tenga interés saber cómo se hacía una campaña electoral en Internet, en este caso en nuestra área de influencia. A partir de ahí hicimos otras capturas relacionadas también con el tema de elecciones. Las elecciones municipales del año 2007, pues cogimos pues, todos los municipios catalanes de más de 10.000 habitantes, otra vez los blogs de todos los candidatos a todas las alcaldías, otra vez blogs de personas, diarios, etcétera, y finalmente lo que hicimos pues, fue también, esta imagen refleja alguna parte de lo que pudimos después extraer de esa información. Por ejemplo, el índice de abandono de los blogs de los candidatos. Como podéis ver, la línea nos marca un gran frenesí de participación por parte de los candidatos de todos los partidos políticos a las candidaturas municipales, y justo en la línea en que se acaban las elecciones, pues no sé qué pasa, que automáticamente ese elemento de participación pues quedaba bastante restado, ¿no? Ahí lo veis. Y también, pues como podéis ver, mapas, aquí tengo la cosa, pues mapas del país, pues un poquito repartiendo dónde había más presencia de recursos digitales, etcétera. Y finalmente lo que hemos empezado también a hacer como acontecimientos concretos, pues es fijarnos en el tema musical. Sabéis que cada vez pues, más grupos musicales, y especialmente aquellos grupos no del todo consolidados, lo que hacen es pues, publicar sus maquetas pues, en el MySpace, etcétera. Pues lo que hicimos fue hacer un especial pues, de folk rock en nuestro caso, para empezar, y seleccionamos pues, unos 50 recursos digitales, que no deja de ser una cuestión prácticamente simbólica, y hacer una serie de capturas de cada recurso. De manera que de aquí 20 años, que de aquí 30 años, si todo va bien, si todo sale como esperamos, podremos mostrar quién eran estos pioneros de los usos de los repositorios digitales musicales. El funcionamiento del depósito cumple el ciclo de la documentación clásico. Capturamos,
procesamos y finalmente difundimos. No tiene ningún secreto. Es cierto que el programario que utilizamos, como os decía, básicamente pues los nombres no sonarán, pero bueno, Eritrix, Wayback, el Web Curator Tool, etcétera, lo que nos permiten es hacer ese tipo de trabajos. Es un robot del tipo Google que visita un recurso digital que tú le has marcado previamente o que él tiene la iniciativa de encontrar, y cuando llega a ese recurso lo que hace es empezar a bajarse todos los archivos, y lo hace de una manera tranquila, relajada, para no molestar a los firewalls, para no molestar a los sistemas de defensa. Es decir, va capturando pues cada 30 segundos un archivo diferente y va descargándoselo, de manera que conserva una foto fija de un momento determinado de una página web en nuestro repositorio. Después lo que hacemos es, os explicaré más adelante, lo que hacemos es pues un proceso de catalogación que en este momento, como comentaba con la compañera del Gobierno vasco, pues simplemente nos sirve para el futuro, porque en este momento no podemos ligar datos de catalogación con esos recursos digitales que tenemos capturados, y eso es un gran problema, pero pensamos, nos dicen los informáticos, nos dice la comunidad internacional, que en un futuro sí que podremos aprovechar esos datos. Pero de hecho podríamos haber integrado perfectamente esos archivos a nuestros catálogos, y en Marc, pues en el campo 856, haber puesto pues de la página web del País o de la página web de La Vanguardia, pues la captura del año 2006, la captura del año 2007, etcétera. Podríamos haber hecho eso. No perdáis de vista el objetivo: conseguir que recursos digitales que por su naturaleza son efímeros sean capturados para su preservación, para poderlos enseñar a las generaciones futuras. Ese es el objetivo. Y finalmente la difusión. La difusión era una parte básica. Sabíamos, por el resto de proyectos, que la parte de difusión era elemental, era la primera. Lo primero que teníamos que hacer en la captura de web era empezar enseguida a enseñar. Y eso es con muchos problemas, muchas dificultades. Después, si queréis, pues os hago una ruta un poquito por el depósito. Muchísimos problemas. Pero lo cierto es que empezamos enseguida a enseñar ya lo que teníamos capturado. Tuviéramos permiso o no tuviéramos permiso. Nosotros empezamos a capturar y procesar, podemos hacerlo como Biblioteca Nacional. Lo que no podemos hacer es después enseñarlo. Eso es cierto. Necesitamos el permiso. Pero sabiendo eso, lo que hicimos es tirar adelante, empezar a enseñar ya los webs, las páginas, los recursos digitales que teníamos capturados en el depósito. Desde septiembre de 2006 existe una web trilingüe, en catalán, en castellano e inglés, que recoge eso, y que básicamente lo que permite al usuario es acceder por palabra clave, tipo buscador, ¿no? Tal palabra y aparecen una serie de recursos, también a partir de un directorio pues muy sencillo del tipo Yahoo, ¿no? Desde luego nada especializado, que nos permite pues acceder a esos recursos navegando, y también pues a partir de las propuestas que hacemos, venga, los webs más recientes, el listado, en fin, a partir de diversas herramientas para llegar a esa información. Actualmente tenemos unas 1000 visitas al mes, y eso para cualquier unidad de información veis que es poquito, 1000 visitas al mes. Pero es cierto que ese tipo de visitas, evidentemente, en este momento no tienen demasiado sentido. ¿A quién le interesa ver una página web del MACBA de hace 6 meses, cuando puede ver la de hoy? Pero en 20 años, en 30 años, en 50 o en 170, que es la edad a la que nosotros en este momento pensamos que podemos garantizar un poquito los archivos que tenemos depositados en el PADICAT, ahí sí que nos interesa. En ese momento sí que será interesante. Por lo tanto, estamos trabajando para el futuro. Porque la parte de preservación, como os comentaba, es básica. Todo esto lo hacemos para asegurar que estas páginas web sean siempre accesibles, para asegurar eso. Y como os decía, en una gran institución, en una universidad de Barcelona, en un gobierno, en La Vanguardia, ahí no hay problema, ellos ya se espabilarán. Pero cuando hablamos de entidades, de asociaciones, de museos pequeños, de artistas, etcétera, ahí sí que hay un problema, hay un riesgo de que ese patrimonio se pierda para siempre. Una vez ha sido pues simplemente pues cerrado, dejado de pagar el alquiler del dominio, o simplemente pues se ha dejado de actualizar. Y pese a las primeras inquietudes que teníamos de ¿seremos capaces de preservar vídeos, por ejemplo? ¿O seremos capaces de preservar pues, formatos, pues, lenguajes informáticos? Enseguida nos dimos cuenta que un 96% de lo que capturábamos eran formatos prácticamente estándar. HTML, GIF, JPG, algún PDF. Veis un poquito las proporciones, ¿eh? Tenemos entre JPG, GIF, PDF y HTML, ya veis un poco las proporciones. Esa es la realidad como mínimo de la web catalana, o esa es la realidad como mínimo de una muestra, en este caso de 1000 páginas web de la web catalana. Por lo tanto, a partir de ahí hemos de ser capaces de decir, el HTML en 20 años lo que tenemos que hacer es cambiarlo a
El JPG, lo que tenemos que hacer de aquí 5 años es cambiarlo a, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese objetivo de preservar este tipo de recursos, pues en buena medida es lo que estamos consiguiendo. Como os decía, a 3 años vista hay muchísimos retos y también, como os medio comentaba, pues en este momento hemos saludado pues con muchísima alegría que el gobierno vasco se haya puesto también a hacer un proyecto similar. Ondarenet es el nombre, Sonia, es correcto. Entonces estamos encantados de la vida, la verdad. Necesitábamos amiguitos, que decía, estábamos ávidos de amiguitos, porque cuando nos vamos a las reuniones internacionales vemos que mucha gente hace acciones puntuales de captura de la web, pero sistemáticos, ya os digo, una docena en el mundo aproximadamente hay, no más que eso. Seguramente por unos problemas tecnológicos que hoy en día son nuestros retos. Es un reto la ampliación, evidentemente, de nuestros recursos de captura. Nosotros dijimos, en 3 años capturaremos 20.000 recursos digitales y tendremos unos 10 terabytes. No, pues 5.000 hemos capturado en 3 años. También es cierto porque nos hemos dedicado bastante a experimentar, a ver qué pasaba, a ver si capturamos esta página tan grande de una universidad, y nos estábamos 2 meses capturando la Universidad Politécnica. Entonces decíamos, no, paramos, venga, vamos a otra, ¿no? Y eso nos ha hecho que no nos fijáramos por ejemplo, en la mayoría de páginas web que pesan en este momento en Cataluña 1 giga. Eso es lo que pesa una web estándar en Cataluña, de media. Entonces, si nos hubiéramos fijado en esas, seguramente hubiéramos crecido más. Pero bueno, la cuestión es que hemos ido aprendiendo de estas prácticas. Necesitamos mejorar, si alguna vez alguno ha hecho una visita al PADICAT, pues la interfaz de búsqueda y navegación. Tiene que ser muy bueno. Hoy en día, pues por ejemplo, si esto fuera el País Vasco, pues yo buscaría Artium y la página web de Artium no me aparece en primer lugar. Pues eso es un problema, porque evidentemente tiene que aparecer en primer lugar. O si yo busco arte contemporáneo, pues igual Artium pues no me aparece. Y eso es lo que tenemos que mejorar. ¿Cómo? Incidiendo en el PageRank. Nosotros funciona tipo Google. Google es buenísimo, tú buscas ahí Artium y primero es Artium, pero en cambio el motor que utiliza el sistema de PageRank, que utiliza el sistema Eritrix, que es el programa informático que utilizamos todas las bibliotecas nacionales que nos dedicamos a esto, pues no es tan bueno, tiene que mejorar. ¿Quién lo tiene que mejorar? Pues entre todos. Ya sabéis, el programario, el software abierto, el software de código abierto tiene muchísimos beneficios, no hemos pagado ni un duro por él, pero a cambio, ¿quién lo despliega? ¿Quién? Nadie. Nosotros tenemos que contratar, por lo tanto, cada año pues informáticos que nos ayuden a desplegar, no hay especialistas, en fin, es un poco dramático. Tenemos que mejorar también en la visualización de las capturas. Hoy en día nos satisface pensar que estamos, ya os digo, tenemos unas 5.000 capturas realizadas. Eso, cuando el programa funcione fantásticamente, los podremos enseñar y todo estará perfecto. Pero hoy, cada vez que enseñamos una web nos ponemos casi a temblar, a ver qué pasará. A veces falla una imagen, la tenemos, pero no ha llegado. A veces la letra no se ve bien, a veces ha cambiado de colores. O sea, es un drama a nivel de preservación. Me gustaría ver a los preservadores de los códices que hacían en sus primeros años de vida. Pero nosotros ese es el problema que tenemos. Lo que sí estamos consiguiendo hasta el momento, por lo tanto tenemos evidentemente muchísimos retos por delante, pero lo que sí estamos consiguiendo en este momento es muchísima visibilidad, al menos en la sociedad catalana. Esto nos está sirviendo muchísimo, pues para una cosa que ya imagináis, pero sobre todo para crear una gran red, o sea, para hacer estrategia. Ya os digo, hemos contactado con 2.000 instituciones catalanas, que son prácticamente, digamos, pues todas las que hay, o casi, ¿no? Todas las universidades, todos los colegios profesionales, todos los museos, todas las pequeñas asociaciones de artes, todos los festivales de circo. Hemos contactado con todos ellos. Les hemos explicado a todos lo que es el PADICAT. Algunos han firmado y otros aún están en proceso de firma de ese convenio. Pero lo cierto es que estamos consiguiendo pues tener impacto en los medios de comunicación, tener presencia en la agenda política, y eso que nos garantiza, pues alguien lo ha apuntado en algún momento, pues evidentemente más recursos. Claro, cada año prácticamente vamos ahí a pedir, pues bueno, 200, 300.000 euros más para poder ampliar nuestra... Bueno, pues normalmente lo conseguimos. También hay, por tanto, un proceso no de comercial, tal vez, pero sí de explicar muy bien lo que se hace, para qué sirve esto, porque muy a menudo, como podéis imaginar, a poco que tengáis pues 4 nociones de gestión, dedicar 1 millón de euros a digitalizar libros que tienes en la biblioteca o dedicarlos a capturar una cosa que ya veremos, pues es complicado de justificar a nivel político. Entonces, continuamente nos tenemos que estar, como es lógico, y la cual cosa nos encanta, pues justificando, explicándolo muy bien. Estamos hablando del futuro, no es para ahora, es para de aquí 50, 70 años, hay una parte de fe. Y en este momento, este no es el sobrino de Margash.
En este momento, pues lo que estamos haciendo es creciendo todo lo que podemos. En estos 3 años hemos crecido bastante, pero en este momento pues seguimos. Prácticamente vamos ya a doblar capacidad para redimensionar un poquito la estructura. Hasta este momento teníamos, pues primero 2, después 4, después 8, ahora 16 nodos de captura, que es lo que nos permite estar capturando continuamente. Prácticamente capturamos a 25 páginas web estándar al día. Pues bueno, si llegamos a 50, pues podremos correr un poquito más y podremos, pues en 2 o 3 años, poder decir, pues ya ahora ya tenemos esos 20.000 recursos digitales. De cada página web, evidentemente, lo que hacemos son diversas capturas. Hay páginas web que únicamente tienen una captura, pero hay otras, pues por ejemplo los medios de comunicación digitales, pues ¿qué hacemos? Pues prácticamente intentamos que sea mensual o bimensual esa captura, para poder, como mínimo, no tiene nada que ver con una hemeroteca de papel. La hemeroteca de papel tienes todos los números, pero nosotros pensamos que como un primer paso, hacer un par de capturas, o 3, o 4, o 5 al año, nos permitirá ver en el futuro cómo era ese recurso digital y acceder al contenido. Evidentemente, todo esto no tiene sentido si no somos capaces de establecer una estrategia de preservación digital de lo que capturamos. Imaginaos que capturamos, pues bueno, esos 5 o esos 20.000 recursos digitales, pero en 10 años se nos funde todo, pues porque el HTML cambia, se queda olvidado, bueno, pues los temas de preservación, ¿no? Con lo cual tenemos que estar trabajando continuamente en temas de planificación de refresh, de recambio, de hacer cambios de los ficheros informáticos, etcétera. Con lo cual, el aprendizaje ese que vamos teniendo, pues pensamos que también nos sirve. Evidentemente, la visibilidad, como mínimo en la sociedad catalana, nos resulta imprescindible. Queremos empezar ya emulando al sistema sueco, que en este momento no es accesible en línea, por ejemplo, al contrario del catalán, o al contrario del australiano o del británico. El sistema sueco no es accesible en línea, pero en este momento están capturando 100 revistas cada día, 100 diarios digitales, imaginaos, ABC, La Razón, El País, pues capturan portada y 2 niveles, cada día 100. Esta gente está acumulando una hemeroteca digital increíble. Pues tenemos que apostar, ahí hay que apostar fuerte, porque como sabéis perfectamente, las ediciones digitales de los diarios, y a veces ya no es El País, a veces son ya pequeños diarios comarcales que son simplemente en formato digital. Ahí es lo que tenemos que apostar para conseguir preservar esos contenidos. Y finalmente, pues la parte de intercambio. Tenemos que ver cómo el sistema informático que tenemos hoy en día nos permite intercambiar, integrar registros, por ejemplo, en el catálogo ordinario de la Biblioteca de Cataluña, de manera que si alguien va a visitar, pues dice diarios y le sale allí el diario Avui, pues que además del enlace al diario Avui en papel y las localizaciones en las bibliotecas que sea, pues también aparezca versiones digitales de la página web de la Avui de tal día, tal día, tal día, tal día. Eso será una manera de dar un valor añadido al archivo. Al catálogo, y otras cosas de este estilo. Como os decía, pese a este sentimiento un poquito de ver muchos problemas y de que la cosa no acaba de funcionar y que no siempre lo que enseñamos pues está bien, pensamos que podemos estar satisfechos. Después de 3 años somos capaces de archivar Internet, y eso realmente, con los recursos que tenemos normalmente en este país y con el software que existe en este momento a nivel mundial que se dedica a este tipo de cometido, es una buenísima noticia. Gracias a todos, es que ricasco. Sí. Efectivamente, es un problema. ¿Qué hacemos con las webs dinámicas, ¿no? Aquellas que se nutren de una base de datos que está en un back office, o efectivamente es un problema. Sí, es un problema. Eso afecta también, por ejemplo, imaginaos la hemeroteca de un diario, o cualquier directorio en el cual haya que introducir una contraseña para entrar, o un buscador que tengas que poner una palabra. Claro, todo eso el sistema de captura de webs no lo prevé en absoluto.
Y estamos teniendo pues muchos problemas en ese tipo de capturas. Continuamente caemos en bucles, que nos queda ahí el recurso intentando entrar, que no entra. Y luego también, bueno, dos cosas más. Lo de terminar de descargar web, cuando ves que hay una tan grande, Sí. y la paráis de descarga. Sí, capamos, normalmente capamos. Decimos, bueno, pues portada y 2 niveles, portada y 3 niveles. Ajá. Es lo que decimos. Y sabemos que perdemos muchísima información. Imaginaos una web de una gran universidad. O sea, cada web, cada facultad, cada departamento, cada estudio, cada blog de profesor, cada repositorio de revistas, o sea, es interminable. Entonces lo que hacemos es hacer una captura de la portada y 2 o 3 niveles y ya está. Y entonces cuando repetís, por ejemplo, un mismo periódico, Sí, una vez, también tenéis que llamarlo de otra manera, ese recurso. Bueno, claro. eso funciona de manera automatizada. Nos promete la gente de Internet Archive que estamos trabajando. Yo recuerdo hace 2 veranos dijeron el próximo verano y creo que lo volvieron a repetir, pero es normal, o sea, estamos todos intentando mejorar. Que crear un sistema por el cual cada vez que la máquina accediera a hacer una serie de capturas, no capturara archivos que ya tuviera, ¿no? El logo de la Library of Congress o el logo de un diario o el logo de una página web, una vez lo tienes capturado, es uno. Y si es idéntico, si es el mismo exactamente, tiene el mismo nombre, las mismas propiedades, está creado es el mismo exactamente. No hace falta capturarlo otra vez. Puedes hacer que la nueva versión remita a ese archivo que ya tienes. Eso hoy en día el software no lo permite. Cada vez que capturas una nueva versión tienes que capturar toda la web otra vez. Con lo cual tenemos infinidad de ficheros repetidos, está claro. Gracias, Araceli. Bueno, cualquier cosa tenéis el correo, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Nada.